Se viene un nuevo modo de juego en Notcry que va a cambiar el juego para siempre. Y no es el clickbait de va a cambiar el juego para siempre. Lo va a cambiar de verdad. Es un modo que llevan comentando en livestream desde hace bastante tiempo relacionado con crear de jugadores para jugadores. Pero conociendo a la comunidad de Genshin Impact, seguramente por algún motivo, no sé cuál, pero guardar tweet, como se dice, va a haber alguna funa con este modo. Estoy bastante seguro. Así que este vídeo se disfruta mucho más si vais al Discord, el link aquí abajo en la descripción, y mientras voy explicando todo, lo acompañáis con todas las imágenes que hay, ya que son filtradas. No voy a ponerlas en el vídeo porque si no ya sabéis lo que pasa con Hoyoverse, me hace la de y adiós. Pero vamos a hablar del nuevo modo UGC, que es un modo de experiencia de jugadores para jugadores. Vamos a hablar de todo lo que hay filtrado a día de hoy y de que se puede programar hasta el gacha. Hay un gacha interno de este nuevo modo que puedes programar para que se puedan hacer, digamos, minijuegos, pero también experiencias y niveles de Genshin Impact desde cero por nosotros, y esto será un gran salto de calidad tanto en contenido como en diversión y horas de entretenimiento para incluso las comunidades de creadores de contenido como la nuestra, donde vosotros mismos podéis hacer cosas, nosotros los creadores darle visibilidad y eso hacer que los proyectos de la gente, o como digo, las horas de disfrute y entretenimiento puedan maximizarse si se hace bien. Que esto ya es Hoyoverse y no voy a decir nada más que no sepáis. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal y por todo esto que es gratis y que encima yo os puedo regalar una bendición al día solo por hacer esto que es gratis, de apoyar el canal con cosas gratis. Like, suscribirse, campanita, que es muy importante, comentario para el algoritmo. Bienvenidos, invitados a los directos, que en breve empezamos con el sorteo de las 5 Mabuicas o 6 por el banner de Mabuica. Ir a ver el vídeo de los 4 estrellas porque viene Jansani y es espectacular. Y que aprovechéis si estáis comiendo o sea lo que sea que hacéis mientras veis el vídeo. Gracias por estar un día más por ahí, que tengáis un buen día. Vamos con el nuevo modo UGC de Genshin Impact. Pues bien, voy a empezar con las cosas más básicas y obviamente voy a ir de menos a más y dejarlo mejor para el final, como siempre. Lo primero es que hay un nuevo menú que los leakers están en duda si es un nuevo menú solo de este nuevo modo o es un menú general para todo Genshin. Porque tiene todas las mismas opciones que Genshin y además en la interfaz luego de mundo, cuando estás jugando, también se han cambiado los iconos. Es un menú que en mi opinión es muy smooth. Smooth significa como limpio, suave, es incluso más minimalista que el anterior. A mí personalmente me parece bonito, pero eso ya sabéis que son opiniones, tendréis que verlo y opinar vosotros mismos. Alguno dirá, a mí me parece feo, deje de anterior, miñi miñi. Pues está bien también. Y es un menú bastante divertido que se dice que no se sabe si es para este nuevo modo o para el menú general, que van a hacer un pequeño rework al menú general. Luego, el personaje que va a ser como el main tabibito barra viajero de este nuevo modo, que será como un personaje, digamos, limpio, será como un placeholder a nivel de programación donde vas a poder programar cosas, incluso y en teoría skills, ataques, como si fuese un boceto en blanco para que tú puedas hacer un nuevo personaje. Sí, señores, estoy hablando de una cosa que a día de hoy la beta es así, aunque a alguno le parezca una locura. Es un personaje que seguramente habéis visto ya porque fue el primer leak que salió de este modo, que en teoría, como debería hacer el viajero, puede utilizar todos los elementos, y hay leaks utilizando todos los elementos, pero hace como una skill predeterminada por ahora, luego imagino que se podrá editar, y es pues una señora colegiala con coletas, con un vestido así rojo granate, con una falda. Es muy NPC genérico, la verdad, o sea, creo que es un personaje que, si se dice que el viajero y la viajera no tienen carisma, al menos son reconocibles por toda la comunidad anime en general. Creo que este bicho es menos carismático incluso, es decir, es como un bicho súper neutro, es una chica con coletas y tal y no sé qué y ya. No tiene mucho más, pero sí que es una especie de placeholder para programar luego como skills y demás encima de este personaje. Luego, hay un mapa que literalmente parece un parque de atracciones, que tiene una noria y que son como plataformas. De hecho, no sé si es un guiño a Dragon Ball, que esto es un vídeo que está en el Discord, link aquí abajo en la descripción, pero en estas plataformas, que es bastante bonito de hecho, hay una especie de planeta pequeño como el planeta de Kaito, donde al principio en Dragon Ball Z iba el propio Goku a entrenar. O sea que se ve bonito. No creo que la gravedad actúe como actuaba en Dragon Ball, pero es un pequeño guiño, se ve bastante bonito. Y el sitio
Es una especie de parque de atracciones con globos, con una noria, con cúpulas, con los planetitas dando vueltas alrededor, con regalos, con nubes. Hay muchas nubes y es como el centro de operaciones para empezar a crear lo demás. Ahora empiezo con lo bueno, que diréis, bueno, Phil, esto se ve interesante, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué es lo nuevo? Pues bien, ya hay un vídeo del menú de este nuevo modo donde se enseña cómo puedes crear cosas. En un principio es una especie de housing, pero multiplicado por 100. Y esto, lo primero que quería comentar, Phil, sabes mucho, eres el CEO. No soy el CEO, tranquilos, es lógica pura. Lo primero que quería comentar es que, a diferencia del housing, tendrá un nivel de carga ilimitado. Y diréis, Phil, ¿por qué el housing tenía nivel de carga y no podíamos poner cosas y este modo no? Porque este modo está hecho para que realmente siempre se haga en PC y siempre se haga en PC potentes. Pensar en la programación y el desarrollo de videojuegos. Es un modo donde las personas van a poder crear niveles en Genshin, pero también os adelanto que no va a ser lo más intuitivo del mundo, lo más fácil del mundo, ni desde luego va a ser para todo el mundo, porque puede ser que sea algo tedioso, aunque los creadores haremos tutoriales y demás. Entonces, está, digamos, sin capeo, sin límite de carga y de recursos, a diferencia del housing. El editor es como un housing con 10.000 cosas mejores, o sea, es otro nivel. Pero tener en cuenta que esto no está hecho para que podáis editar en móvil. Es posible incluso que esté la opción deshabilitada en dispositivos móviles y solo se puede hacer en PC. Ahora, preparaos. El nuevo modo, hasta ahora en la beta, incluye un nuevo pase de batalla, que yo no sé si es un pase de batalla distinto que te va a dar mejoras y recursos para poder, digamos, desbloquear cuanto más juegues, más opciones para poder editar este nuevo modo, dado que no es para jugar, es para hacer niveles y que la gente los juegue. Este nuevo pase de batalla, no sé si es que quieren monetizar a la gente que trabaje, pero aquí os adelanto que voy a hablar en este vídeo de ello, tranquilos. Normalmente en Fortnite o Roblox, cuando tú creas niveles y la gente los juega, te pagan. Aquí yo no sé si es que pretenden que tú pagues el pase de batalla, rollo, que ya no solo te esclavicen y trabajes para Hoyoverse, porque esto va a ser trabajar para Hoyoverse, vamos a ser sinceros, sino que aparte de pagarte, de no pagarte, encima vas a tener tú que pagar el pase de batalla si quieres más opciones para editar los niveles. No lo sé, pero puede ser uno de los motivos por los cuales peguen la macrofuna a Hoyoverse. Dice, hay un nuevo pase de batalla. Un nuevo sistema de moneda gacha, que puede que tenga programación o que sea programable. Es decir, que tú puedes programar un gacha con más o menos pity para que la gente que entre más o menos sienta una experiencia que tú puedas editar y vamos a ver qué es. O si en el propio gacha te vienen nuevas opciones, rollo, pues te tocó en el gacha que puedas poner una plataforma de esta forma. No creo. Pero hay un nuevo sistema de moneda gacha aparte de las protogemas. Hay resistencia de 300, que básicamente es la barrita para poder correr y todo lo demás, que es pues la que desbloqueamos con las estatuas, pero aquí ya viene por defecto casi al máximo o al máximo. Se puede jugar en una especie de lobby de 8 personas. Sí, señores, hay lobby de 8 personas en este nuevo modo, que es para editar niveles, con lo cual imagino que lo primero que querrá hacer mucha gente, si se puede, veremos, sea quizás spawnear bosses y ver cómo funciona un boss estilo raid con 20 millones de vida, como el nuevo endgame que la gente se está quejando, y ver cómo funciona jugando con 8, rollo, y no sé si se podrá repetir o no, imagino que no, porque hay más de 100 personajes en Genshin, y jugar rollo un Bennett, una Mabuika, un Arlequino, y yo qué sé, combinaciones así, ¿no? Veremos. Hay un lobby público con hasta 20 jugadores que luego al gameplay puede entrar directamente solo 8, pero en el lobby público hay 20. Y hay un lobby privado con 12 jugadores. El lobby privado es más para cuando tú programas algo y dejas entrar a la gente. Teniendo en cuenta que son niveles que la gente crea, puedes poner que el lobby sea público o privado. El privado es para testearlo, imagino, con comunidades privadas de Discord y demás, para que no se meta cualquiera, y cuando ya crees que está testeado o pulido el modo que hayas hecho, lo pones en público y ya el lobby público puede entrar hasta 20 jugadores y de ahí pasan al modo de juego 8 jugadores. Imagino que también habrá muchas carreras y muchos modos de, pues tienes como una semana y dentro de una semana tienes que rushearte pues el gacha o el pase de batalla y hacer estas misiones y este boss y ponerte, digamos, fuerte para bajarte este boss, y a lo mejor los creadores podemos hacer miniseries con este modo. Me estoy yendo por las ramas y seguramente estoy soñando porque es Hoyoverse y no va a pasar, soy realista, pero es interesante. Y se dice, hay aquí un menú súper interesante, que en el futuro se va a poder crear dentro del ecosistema como distintas
nubes o distintas plataformas, o para que me entendáis, está esta base que os he dicho que son como unas plataformas circulares con mundos pequeñitos alrededor flotando y muchas nubes, pero una vez, digamos, tengas, yo no sé qué clase de requisitos o si hayan jugado tu mapa, pues han jugado tu mapa 10.000 veces, desbloqueas otra cosa. Tendrás nuevas plataformas para volver a hacer como un segundo minijuego, un tercer minijuego y que la gente lo siga jugando y poder seguir creando. Punto final en el vídeo, y creo que es lo más importante. Estos modos, como dije antes, en el resto de empresas donde se hacen, la empresa paga al creador. ¿Hoyoverse te pagará con protogemas? ¿Hoyoverse pagará? O sea, literalmente harán que los mapas que más se jueguen sean personas que puedan ganarse la vida a crear mapas para el juego, y por supuesto van a aprovechar tu trabajo y van a hacerte firmar que vas a vender tu alma al diablo para que todo lo que hagas lo utilice Hoyoverse en Genshin y en el resto de juegos sin tu consentimiento, cuando quieran, como quieran. Eso es un hecho, o sea, eso es un sí, lo van a hacer. Pero en caso de que no paguen, a diferencia de Epic o de Roblox, Epic con Fortnite, ¿sabéis los famosos mapas de Fortnite? ¿Habrá una funa la funa más grande de la historia del juego porque quieren poner a la gente a trabajar gratis y encima pagar para tener un nuevo pase de batalla en el nuevo modo? ¿O protogemas en el nuevo modo? ¿O otra clase de protogemas, entre comillas? Esto último a mí me despierta muchas sospechas y bastante inseguridad, sinceramente, porque sabemos cómo se las gasta Hoyoverse y solemos dudar ya de que haga las cosas bien. Veremos a ver qué pasa, intentaremos sacar la parte más positiva de esto. En mi opinión, yo sí pondré un límite en el sentido de si no van a pagar a los creadores, yo no voy a incentivar a la gente a que gaste el tiempo en esto y trabaje gratis, literalmente. Pero vamos a ver qué pasa, porque todavía esto sale en Notcry y queda pues 2-3 meses para Notcry. Poquito más, espero que hayáis disfrutado muchísimo con este nuevo modo que se viene. Es un hecho, esto no es como humillo, un leak, tal, esto es un hecho, veremos a ver qué ocurre, pero es un hecho, ya está, ya funciona. Hay bastantes betas privadas sobre esto, que es algo vinculado directamente a Genshin. Y veremos, vamos a ver qué pasa con este modo. Tengo curiosidad cuanto menos. ¿Qué opináis? Dejadme en los comentarios que habéis llegado hasta el final. Poquito más, dejadme un like, una evolución de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, por disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No soy miñi, no soy miñi, os lo digo de verdad. Y chaito.